Buenas tardes con todos y todas. Reciban un cordial saludo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Esta tarde les presentamos el módulo número 1 del programa Martes Electorales, que iniciará este año con el tema Hitos electorales y cambios en la normativa electoral para las elecciones regionales y municipales 2022. La exposición de hoy estará a cargo del abogado José Rodolfo Naupari Wong. El doctor Naupari es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en Elecciones, Representación Política y Gobernanza Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex asesor de la Comisión de Constitución y Reglamento y del Despacho Congresal del Congreso de la República, ex abogado de la Secretaría General y asesor en materia constitucional del Jurado Nacional de Elecciones. Buenas tardes, doctor Naupari, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Lo dejo para que empiece su exposición. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Jurado Nacional de Elecciones como institución, sin duda, señor presidente, el doctor Jorge Luis Salas Arenas. También, pues, agradecer al doctor Pérez Duarte, también, evidentemente, a la doctora Gabriela, al doctor Rojas, que fueron los que, digamos, mediaron para poder estar presente con ustedes el día de hoy, para reflexionar justamente, bueno, comenzar, digamos, estas jornadas de martes electorales de reflexión, para tener sin duda más de un ponente o una ponente sobre el particular, respecto a el marco normativo a nivel constitucional, legal y reglamentario que se viene con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Lo primero, podríamos decir que esto tiene dos partes con relación al tópico o al tema que eventualmente se va a abordar el día de hoy. El primero, respecto al tema de los hitos electorales. No, respecto al tema de los hitos electorales, lo que podríamos señalar en un primer momento es que tendríamos tres tipos de hitos. De los hitos, digamos, de naturaleza permanente, aquellos que no han sido afectados producto de la pandemia de COVID o cambios congresales, ¿no? Y ciertamente las reformas que se han dado poco han incidido en los plazos. Más bien lo que han hecho es desaparecer plazos, que antes sí estaban. Pero formalmente hablando, esos hitos permanentes que están más vinculados con etapas del proceso electoral se han cambiado muy poco. El otro tipo de hito que podríamos hablar, podríamos señalar que existen unos hitos más de naturaleza subjetiva, que están pensados más en los candidatos, más en estos impedimentos, yo diría, o los clasificaría como impedimentos vencibles, porque van a depender de una persona si levanta ese impedimento no sea a través de una renuncia o una licencia, lo cual se da fundamentalmente en el ámbito de la administración pública, sea para autoridades de cargo popular, sea para altos funcionarios públicos, titulares fundamentalmente organismos autónomos, eh, y aquellos trabajadores y funcionarios públicos en general. Y lo otro que ciertamente ya viene a lo relacionado a hitos electorales, coyunturales, específicos, para estas elecciones regionales y municipales 2022, producto de ciertamente estas normas temporales, bueno, la 31357 fundamentalmente, o la 31354, lo que hoy por hoy sigue vigente es la flexibilización del tercer párrafo del artículo 4 de la LOE respecto a la regla de modificabilidad de reglamentos electorales, que permite aprobar normas reglamentarias que versen sobre materias distintas a la 31357 hasta el 5 de febrero de 2022. Más allá de eso, toda la carga de hitos electorales específicos, coyunturales, contextualizados a esta CRM 2022, la vamos a encontrar en la 31357. Por su parte, cuando se alude a los cambios en la normativa electoral para las elecciones regionales y municipales 2022, quizás un poco contrastándolo con lo que sería la CRM 2018, uno tendría que pensar que ha habido varios cambios que se han dado, sobre todo los cambios atemporales, porque estas modificaciones normativas podríamos darlas en función de la jerarquía legal o reglamentaria. En el caso de la reglamentaria, mucho cambio no ha habido, más allá de para materializar el 31357. Pero a nivel legal, varios de esos cambios no se han dado
pensados en la CRM 2020, sino de manera mucho más general. Salvo el 31357, la mayoría de normas no ha sido pensada en este proceso. Digo esto porque no sé si alguna o alguno de ustedes recordará que en el Congreso 2016-2017, que empezó con el periodo anual de sesiones 2016-2019, que empezó con el periodo anual de sesiones 2016-2017, se arrancó con un grupo de trabajo que en mayo presentó un proyecto de ley o código electoral. Como los tiempos no daban, ahí surgió esta lógica de distribuir los debates en lo urgente, lo necesario y lo importante, ¿no? Y lo urgente eran justamente las modificaciones legislativas con miras a las RM 2018, pero eran modificaciones de carácter atemporal. Esa clasificación para estructurar el estudio y dictamen de iniciativas legislativas que se dio para el 2018 no lo hemos visto en estas RM 2018. No hay. Eso que se dio en el Congreso 2016-2019, producto de la cuestión de confianza el 4 de junio de 2019, aquello que se dio en el Congreso 2020-2021, no tenía la mira pensada en la CRM 2022, como se ocurrió con el 2018. El tema de la flexibilización de requisitos para ser candidatos, el tema de las eliminaciones de las OPLs, el tema de la modificación de las reglas sobre financiamiento que se dio con la 31689, la uniformización del cronograma electoral con la 31673, la misma incorporación de la modificación de la regla de modificabilidad electoral, entre otras, y evidentemente la 31357, que terminó siendo llevada al Tribunal Constitucional, la 31777, la 30717, que fue llevada al TC por la norma de impedimentos de carácter permanente. Entonces, dicho esto, digamos, lo que vamos a tratar es ver primero justamente estos tres tipos de hitos, luego veremos justamente los cronogramas estructurados en línea de tiempo que aprobó el jurado, tanto para internas como para las elecciones generales, luego para las elecciones regionales y municipales en general. Luego ya entraremos a las modificaciones normativas de carácter permanente, y ya luego, evidentemente, la 31357, para dar algunos comentarios más generales a las normas reglamentarias. Bueno, no todas van a estar en un reglamento estructurado, ha habido un acuerdo, ha habido algunas disposiciones, como lo conversaba con un colega en la mañana, haciendo un paréntesis, o que eventualmente se puede abordar sobre el particular. Esta disposición que dio el jurado de que se tenga que presentar la actualización del padrón de afiliados en un solo momento, no estaba en la ley, no estaba en un reglamento, estaba en la disposición de cierre del PET, y que establecía qué cosas podías hacer a través de la mesa de parte virtual y qué cosas de manera presencial. No era propiamente hablando un reglamento como el reglamento de las competencias del jurado en elecciones externas o el reglamento de elección de listas. Era una resolución, sí, que tenía contenido normativo, sí, pero que propiamente hablando no era, digamos, un reglamento en todo el sentido del término, por decirlo de alguna manera, en términos de acuerdo. Dicho esto, bueno, pasemos un poco a abordar el tema de los hitos electorales. Lo primero que tendríamos que reconocer es que hay varios de estos hitos que digamos, ya se produjeron, ¿no? Como fue el cierre del padrón electoral, que será 365 días calendario antes de la elección, lo cual se produjo el 2 de octubre del año pasado. Como ustedes recordarán, el 2 de octubre del año pasado, por ejemplo, también se tenía como previsto como la posibilidad de que sea la fecha a partir de la cual debieran estar afiliados todos los candidatos a gobernadores regionales y alcaldes, por lo que aspirasen a hacer, ¿no? Esta disposición complementaria transitoria única de la ley 31272, que luego fue derogada con la 31357. La otra, evidentemente, la convocatoria del proceso electoral, que inició el 5 de enero de 2022, que 270 días antes de la elección, por ejemplo, no ha cambiado. Uno de los aportes, por decirlo de alguna manera, 30673, la que uniformizó el cronograma. La remisión del padrón, que va a ocurrir todavía, ¿no? 240 días calendario antes de la elección, va a ocurrir en febrero. La aprobación del padrón electoral. Ahora, acá hay un tema ciertamente importante, porque si bien ya está en el cronograma la fecha 6 de marzo, porque digamos, coincide con 230 días calendario antes de la elección, cabría recordar que la norma electoral lo que dice es que se tiene hasta 30 días. No que necesariamente al día 30 tengo que aprobar el padrón, lo puedo hacer antes. Pero, digamos, ese es el principio. Hasta esa fecha, por decirlo de alguna manera, se podría aprobar el padrón electoral definitivo. Luego viene efectivamente la fecha de vencimiento del plazo
para presentar solicitud de inscripción de listas de candidatos o de fórmula de gobernador y vicegobernador, que es 110 días calendario antes de la elección, 14 de junio. Fecha que también es meridianamente importante porque, por ejemplo, hasta esa fecha también se va a tomar en consideración el requisito del domicilio, para el caso de lo nacional. Porque es un tema muy curioso, porque si un extranjero quisiera postular el requisito de 2 años de domicilio, se da en función al día de la elección, no al día del vencimiento del plazo de inscripción de listas. El tema de la cuota joven, que también es un parámetro, la fecha de vencimiento del plazo para presentar solicitudes, por ejemplo. Ya después veremos que hay una norma transitoria o un hito electoral transitorio que también está atado ahora a la fecha de vencimiento del plazo para presentar solicitud de inscripción de lista de candidatos. La fecha de vencimiento del plazo para publicar las listas de candidatos admitidas, bueno, son 60 días calendario de la elección, el 3 de agosto. Acá también habría que recordar nuevamente, es la fecha máxima para que se publique todas. Recordemos, presenta la solicitud de inscripción, 3 días para calificar, 2 días para subsanar, eventual, bueno, evidentemente ya se califica en el plazo, simplemente ya se dispone la publicación y no me va a esperar hasta 60 días calendario. Entonces, eso es más que todo para darle cierto margen de maniobra a los jurados electorales especiales en función a su carga procesal, incluso al propio jurado de las elecciones, si es que la primera decisión de un jurado electoral especial es declarar la improcedencia, van a apelar. Entonces, porque de repente para el jurado en apelación dirá, puede tener dos opciones, es decir, admite de frente o decir, no, ¿sabes qué? Nulo, vuelve a calificar. Entonces, tiene que haber cierto margen de tiempo y es un poco eso lo que, ese plazo máximo, digamos, que se tiene. También el vencimiento del plazo para retiro de lista de candidatos o renuncia de candidaturas, también son 60 días calendario antes de la fecha de la elección. Acá había que recordar que quien tendría que decidir el retiro de la lista no es el personal o la firma, sino un órgano competente que así lo prevea la normativa interna de cada organización política, llámese movimiento regional o partido político, ¿no? Entonces, luego tenemos la fecha de vencimiento del plazo para resolver taches, 30 días calendario antes de la elección, 2 de septiembre, nuevamente, esto puede, eso va a depender de cada caso concreto, esta es una fecha tope, ¿no? Porque ciertamente se puede dar el caso que se admita rápido, se presente la tacha en los 3 días, evidentemente va a tener que resolverse en los 3 días, se va a esperar 3 días y se va a tener que resolver en 3 días. Y eso podría darse muchísimo antes que el 2 de septiembre de 2022, pero es un hito como a nivel de vencimiento de plazo para este tipo de resoluciones, evidentemente con carácter de firmeza, ya que en el caso pues Rogelio Ceballos Frestel, el TC dijo claramente que estos hitos preclusivos, como estamos vinculados a estas resoluciones que podrían incidir en el derecho a la participación política, teníamos que hablar de resoluciones firmes, no de primera instancia. En ese contexto, habría que recordar que la fecha de vencimiento de plazo para excluir candidatos por regla general, estamos más pensando en falseamiento u omisión de declaración pura de hoja de vida, aunque ya casi eso es residual. Estamos pensando en dádivas por un bien que supere las 2 UITs, con lo cual se llevaría a la expulsión directa o reincidencia en entrega de dádivas, en relación al artículo 42 de la LOC. Eso tendría que tener una resolución firme hasta el 2 de septiembre del 2022. La excepción a esta regla es un día antes de la elección puede excluir si en caso de que tenga, evidentemente, condena. Ahí es un tema interesante, ¿no? Porque la resolución del jurado sobre condenas está pensada en condenas con calidad de cosas juzgadas, está pensada en sentencias de inhabilitación, pero creo que obvia esta norma reglamentaria del jurado de elecciones, que hoy por hoy ya tenemos un 34A que impide ser candidato a una persona que tiene sentencia en primera instancia, y está en la Constitución, no está en la ley. Entonces, en principio, eso podría ser una causal de exclusión hasta un día antes de la elección, pues vamos a ver qué es lo que decide en su momento el jurado. Si aplica norma reglamentaria, pues sí que no podía. Y bueno, evidentemente la idea de realización del acto electoral el 2 de octubre del 2022. Al respecto, habría que recordar o traer a colación, ¿no?, el proyecto de Avanza País a través de la congresista Norma Yarro Lumberes, quien, acogiendo un poco la inquietud de la Contraloría, entiendo, deseaba o proponía que se adelante un mes el día de la elección, en tanto y en cuanto el parámetro que se suele utilizar para casi todos los hitos electorales, por la gran mayoría de estos, de manera directa o indirecta, es el día de realización del acto electoral, y esto ya está positivizado en la norma, una vez convocado el proceso, e incluso
con hitos que ya habían precluido, como cierre del padrón y demás, iba a ser bastante complicado que se apruebe, y por ello justamente no se aprobó. Veremos en todo caso si es que se llega a aprobar esa reforma con miras a la CRM 2026. Lo veremos. Ahora, tenemos estos hitos electorales subjetivos, ¿no? Justamente la renuncia de los alcaldes, o que quieren ser gobernadores regionales, o de los gobernadores regionales que quieren ser alcaldes, que tienen que renunciar 6 meses antes de la elección. Esto por mandato constitucional, no por lo que diga la ley de elecciones regionales o la ley de elecciones municipales, siendo que, por ejemplo, la ley de elecciones regionales alude a 180 días, no a 6 meses, cuando el parámetro de la Constitución es 6 meses, no días. Entonces, luego tenemos ciertamente el tema del pase al retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas, porque los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales en actividad no pueden ser, digamos, candidatos, por lo cual a la fecha de vencimiento del plazo para ser candidatos debiera, en principio, no tener las condiciones tales. Ahora, respecto a este tipo de plazos es sumamente interesante, ¿no? Porque, bueno, y para las internas, debería ya haber pasado al retiro, o el parámetro debería ser la candidatura definitiva, porque que paso al retiro y si no gano las internas, me quedo sin nada. Creo que también hay un tema adicional con miras a futuro. Renuncia de altos funcionarios que desean postular a cargo de elección popular, de elección regional, de alcance regional, para ser los 180 días. Están pensando más en los que estaban previstos en la Constitución para ser candidatos a congresistas, llámese miembros titulares o titulares de organismos autónomos, SUNAT, CDS, ministro, viceministro. Algo similar ocurre con las elecciones municipales, pero el plazo ya no es 180, sino 60 días calendario de la elección. Luego tenemos la licencia de altos funcionarios, que acá está empezando en 2 plazos. Los 120 se que es una autoridad electa, fundamentalmente. Llámese, por ejemplo, un gobernador regional que quiere postular a un cargo regional, pero de naturaleza distinta porque no hay reelección. O eventualmente un regidor, ¿no?, que quiere postular un cargo de alcance diferente, o un alcalde que quiere postular a un cargo regional. Y esos 120 días calendario de elección, 30 días en el caso de los funcionarios públicos que administran o manejan fondos del Estado. Y los funcionarios de empresas del Estado, un poco lo que dice la norma. Que claro, ahí te genera la duda, bueno, ¿y quién va a delimitar si utilizo o no utilizo fondos del Estado? Ahí, corta por lo sano, pide licencia. Ahora, acá hay un tema muy curioso porque la eficacia de la licencia es 120 días, el plazo para presentar la lista son 110. Entonces, si esto es así, y ya de por sí ya yo tengo una licencia efectiva, claro, si me declaren improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos, pues te diré que dejes sin efecto la licencia. Y claro, en el caso de la licencia de funcionarios, porque desean postular a cargo de elección municipal, son 30 días calendario antes de la elección, y la exigencia de domicilio es 2 años antes a la fecha de vencimiento del plazo para presentar la solicitud de inscripción de la lista de candidatos. Ahora, en el caso de las licencias es un tema interesante. Antes era medianamente más fácil porque estábamos hablando de los CAS. Pues ya, bueno, si el CAS vence antes de que deba ser exigible la licencia, no le pidas nada, porque se asume que no le van a renovar. Pero ahora, con la sentencia del TC, que vamos a tener CAS confianza, vamos a tener CAS a plazo fijo, CAS a plazo indeterminado, ¿cómo se va a manejar ello? Creo que eso se va a dar a nivel de un universo de taxas, más que algo predeterminado. Sería bueno que la interoperabilidad funcione incluso para analizar ese tipo de requisitos, o digamos, de impedimentos vencibles, pero dudo que eso se dé con miras a estas elecciones regionales. En lo que se refiere ya a los hitos electorales específicos, tenemos ciertamente la exigencia de afiliación, la exigencia que va a regir para los candidatos a gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, que es desde el 5 de enero de 2022, al menos las fichas tenían que haber ingresado hasta el 5 de enero de 2022, ¿no? O la solicitud de inscripción de fichas de afiliados debió haber ingresado hasta el 5 de enero de 2022. Los candidatos a consejeros regionales, titulares societarios o regidores no necesariamente tienen que ser afiliados. Pero, si el estatuto lo prevé, tendrán que también cumplir el requisito de afiliación y la naturaleza de la afiliación que establezca el estatuto. Habría que recordar que
Un reglamento no puede establecer ese requisito si el estatuto no lo contempla. Es decir, principio de jerarquía, como es una norma que limita derechos, tiene que estar en la ley, digo, en el estatuto, no en el reglamento electoral del partido o el movimiento regional. En lo que se refiere a la exigencia de renuncia de un partido para postular al otro, tendría que, ya venció también, que el 31 de diciembre de 2021, y hay un tema interesante con la redacción de la ley 31357, que la veremos brevemente más adelante. Porque claro, esta exigencia de renuncia está pensada en los candidatos a alcaldes, gobernadores regionales y alcaldes, gobernadores y vicegobernadores regionales, porque si un candidato a consejero regional o regidor no requiere ser afiliado, no tengo por qué exigirle que haya renunciado el 31 de diciembre. Más máxime, si es que la norma de carácter permanente, la norma de carácter transitorio, permite que un candidato afiliado al partido A postule por el partido B, ¿no? Claro, evidentemente, en aquellos cargos en los cuales no se exija afiliación. La convocatoria de elecciones internas, el plazo ciertamente ya venció, porque se dio el periodo entre el 15 y el 22 de enero del 2022. El 24 de enero, ayer, venció el plazo para que ROP remita a René los padrones para su respectiva verificación, o la ficha para su respectiva verificación. He visto una nota de prensa en la OMPE el día de hoy diciendo que hoy día venció el plazo para que se comuniquen a la OMPE estas convocatorias de elecciones internas. Habría que recordar que en sentido estricto lo que dice el reglamento de la OMPE en ese extremo es que tengo 3 días calendario luego de convocado el proceso de elección interna para comunicar. No es que el plazo vence el 25. O sea, si yo convoqué el 10, tendría que haber comunicado bueno, no, si yo convoqué el 15, tendría que haber comunicado el 18. No es que yo convoqué el 15, tengo hasta el 25. Entonces, tengo 3 días después que convoqué. Y la aprobación del, bueno, la fecha de instalación del Juego Especial de Lima Centro, que va a haber por banda electoral, autoridad estatal, publicidad estatal y encuestadoras, es el 7 de febrero de 2022. Desde ya, mejores deseos a la escuela, a la Dirección de Educación, que asumo va a capacitar tanto al jurado especial como al personal jurisdiccional, porque ya después veremos cuándo se están los demás jurados. La aprobación del padrón electoral para las elecciones internas es el 25 de marzo, lo aprueba el jurado, partido por partido, no en bloque. Creo que también es importante recordar. El plazo de presentación para candidaturas, elecciones internas, vence el 9 de abril. Habría que recordar en ese contexto que ese plazo sí vence a las 11:59 de la noche, no en horario de atención al público. Con cargo a reiterado, habría que recordar o resaltar que quien va a presentar estas digamos, candidaturas a elecciones internas va a ser el presidente del órgano electoral central, no el personero. Ahí un poco adelantándome, con cargo a ser reincidente. Habría que preguntar, ¿y qué pasa si hay un problema con esa inscripción interna? ¿Quién apela? ¿El personal o el presidente del órgano electoral central? Porque el reglamento dice el sujeto legitimado es el presidente del Tribunal Electoral Central. Ah, ya. Y si hay un problema con el sistema de declaración interna, porque solo va a ser virtual, ¿quién apela? ¿El personal legal o el que le dio ese reglamento específico la legitimidad para orar? No sabemos. La fecha de realización de elecciones internas va a ser el 15 de mayo, si es la modalidad de un militante un voto, el 15 de mayo, la elección de los delegados, si es que la modalidad de elección de candidatos, selección de candidaturas va a ser por delegados, siendo que estos delegados tendrán que ir a las urnas el 22 de mayo de 2022. Acá tenemos una intermedia, que es la fecha de instalación de los demás jugadores especiales, es el 16 de mayo de 2022. Esto va a estar asociado al hecho de que efectivamente la fecha para proclamar resultados en elecciones internas vence. No es que necesariamente tenga que darse, se puede darse hasta el 7. Nuevamente, no es el 7, hasta el 7. Y la fecha, en realidad, de inscripción de organizaciones políticas, ¿no? Por eso decía un hito específico, no un hito permanente. Es el 14 de julio. ¿Por qué? Porque lo que dice la 31357 es partido político, alianza electoral o movimiento regional. ¿Quieres participar en las elecciones regionales y municipales de 2022? Sí, ya, tienes que presentar tu solicitud de inscripción el 5 de enero. Podrás llevar a cabo tus elecciones internas siendo un partido político, movimiento regional o alianza electoral en vías de inscripción. Pero tienes que lograr tu inscripción en el ROP al 14 de julio, fecha que también vence el plazo para presentar solicitud de inscripción de este candidato. Si hasta esa fecha no logras
tu inscripción, mala suerte, no participas, ¿no? Y acá viene un tema interesante, que además de índole temporal que de fechas. Voy a poder presentar solicitud de inscripción de lista de candidatos siendo un partido político en vías de inscripción, por ejemplo. O sea, yo presento mi solicitud de inscripción de lista de candidatos el 13, pero todavía no me inscriben, y me inscriben el 14. O es que yo tengo que esperar el 14 de junio en horario de atención al público para ver si me inscribieron o no, y si me inscribieron tengo las horas que me quedan hasta que termine el día, porque es el otro plazo que vence 11:59 de la noche para presentar mi solicitud de inscripción de lista de candidatos. Entonces, se hará camino adelante. El programa de las internas, bueno, está un poco feíto el tema, pero acá justamente se ve el tema de la fecha límite para la renuncia, para la presentación. Por ahí de repente habría que resaltar otro hito que no estaba resaltado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es el del 21 de febrero, que es la fecha límite para que justamente RENEC remita al ROP el resultado de la verificación. Y bueno, acá también tiene otro tema de padrón de electores y afiliados. Entonces, para que el ROP remita a RENEC la documentación para la elaboración, o para la verificación. Y ya luego se tiene la fecha para que se remita, ¿no? Entonces, bueno, los padrones de afiliados. Fecha de candidatura, y bueno, la fecha de remisión de candidaturas a la OMP por parte del jurado es del 10, por lo cual solo tiene un día el jurado, tema normal. Pasemos en el tema de los hitos que habíamos comentado, en general de las elecciones regionales y municipales. Por ahí de repente quizás resaltar que digamos, el JN, no la ley, fija un plazo para que los jurados especiales resuelvan en primera instancia taches, ¿no? O exclusiones, ¿no? Que es el 18 de agosto. Ese plazo no está en la ley. Es un plazo que crea. ¿Podría hacerse un poco antes? ¿Podría haberse estirado un poco el tiempo? Sí, dejarlo a discreción de la reacción política o del tachante, a ver si llegas al 2 de septiembre. Pero bueno, el jurado, al aprobar el cronograma, va. Está bien, no hay mayor discusión sobre el particular. Eso en líneas generales. Recordemos que no hay una fecha fija para segunda vuelta regional, en tanto y en cuanto la ley de elecciones regionales prevé que se dan 30 días después de que se proclaman los resultados de la primera vuelta regional. Y como no sabemos cuándo se va a dar ello, no puede establecerse a nivel legal, tampoco a nivel reglamentario, una fecha fija para la segunda vuelta regional. Recordemos que si la primera vuelta no tiene 30%, no vas a poder ganar la elección regional en primera vuelta. Recordemos el proyecto de ley, si mal no recuerdo, 014, 2016, de segundo Tapia Bernal, que proponía elevar a 40% el porcentaje de votos válidos para poder ganar en primera vuelta regional. Bueno, normas legales, convocación de permanencia, un poco que algo que había tenido ocasión de abordar en la escuela, en otra charla que tuve el honor de participar, así que daremos algunas referencias. El tema de la 3995, justamente la cuestión de confianza de junio de 2019, que establece efectivamente un mínimo de circunscripciones en las cuales tiene que presentar un partido político, un movimiento regional, para conservar la inscripción, ¿no? Que es 3/5 de regiones, la mitad de provincias y 1/3 de distritos. En ese orden de ideas, y en lo personal, creo que las oraciones políticas en general, para redundancia, al momento de realizar su actualización del padrón de afiliados, no debieron estar pensando solamente en candidatos que podían ser las cabezas de lista, sino si iban a poder completar las listas. ¿Y dónde estaban esos nuevos afiliados? Me explico. Porque para poder ser candidato a regidor, consejero regional, gobernador regional, vicegobernador o alcalde, ¿qué tienes que cumplir? Haber nacido o domicilio 2 años antes. Ya, actualizo mi padrón y de repente no logro tener afiliados justo en el número mínimo de circunscripciones que me exige la ley para conservar la inscripción. Si no logro eso, claro,
Más aún, al menos si mi estatuto exige afiliación incluso para los candidatos a regidores. Entonces, por lo menos asumo, espero, deseo que los partidos y movimientos regionales, al momento de actualizar su padrón de afiliados, al momento de haber llenado las fichas de afiliación que llegaron al 5 de enero, habrán tenido en cuenta los domicilios de las personas que estaban afiliando como potenciales candidatos, porque de repente meto 1000 candidatos y los 1000 candidatos son de una misma circunscripción y en consecuencia no llego a cubrir la cuota de espacios o de solicitud de inscripción de lista de candidatos que me exige la ley. Pierdo la inscripción. Esperemos que eso no ocurra. En el caso de los movimientos regionales, el tema es incluso mucho más gravoso, porque son 2/3 de provincias y 2/3 de distritos, ¿no? En la circunscripción de la que corresponde. Entonces, pensando en lugares que tienen varios distritos y cuantos, la exigencia no es menor. Entonces, estas son, por ejemplo, las causales de cancelación de inscripción o de pérdida de inscripción que quería justamente el actual Parlamento suspender en su aplicación. No recuerdo si fue el proyecto del congresista Luna Gálvez, bueno, Podemos, hasta la iniciativa del señor congresista Luna Gálvez que planteaba suspender este requisito, pero la cosa es que no se logró. El otro tema, recordar justamente, aunque creo que no hay alianzas electorales, no han llegado a tiempo, no recuerdo haber visto una, al menos en trámite ante el jurado, pero si es que se haría una alianza electoral y por ahí ganaba en una circunscripción, esa alianza electoral tenía que conservar la inscripción por el periodo de mandato por el cual fue electa la alianza, ¿no? Entonces, pero creo que es una norma con vocación de permanencia que en la práctica no va a resultar aplicable a este proceso. En el caso de la alternancia y paridad, es la que incorpora efectivamente la paridad en las fórmulas presidenciales, en la fórmula de gobernador y vicegobernador regional, bueno, la alternancia y paridad, bueno, son dos, evidentemente. Si va a ser alternancia, necesariamente va a ser paridad. Y alternancia y paridad en las listas de consejeros, tanto titulares como accesitarios. Y también tiene el tema de la paridad horizontal, en el sentido de que del total de fórmulas que se presenten, la mitad de candidatos a gobernadores regionales tendrán que ser varón y la mitad tendrá que ser mujer. La norma no prevé consecuencia jurídica, la consecuencia jurídica la ha atribuido al Jurado Nacional de Elecciones, que es justamente la improcedencia de todas las listas. Ahí siempre me genera el ruido de ¿qué pasa si un jurado electoral especial considera que esa norma reglamentaria es inconstitucional? Órganos jurisdiccionales puede hacer control difuso, sí puede hacer. Entonces, y si alguien no tacha, el jurado va a declarar la nulidad de oficio. Nulidad de oficio en sede jurisdiccional, salvo el 2009, no la he vuelto a ver. Esperemos en todo caso que no ocurra. Y es un tema de cómo se manejan las opciones políticas y cómo ciertamente también se manejan los jurados electorales especiales. En el caso de la paridad, habría que recordar que en sede regional sí hay, si mal no recuerdo, 9 circunscripciones en las cuales sí va a poder haber alternancia y paridad, porque sí hay un número par de consejerías regionales. Eso no va a ocurrir justamente, por ejemplo, en las municipales, porque, bueno, casi me equivoqué, las municipales, en el encabezado, porque el jurado de elecciones, al momento de configurar el número de regidurías, ha considerado que todas son impares. Por supuesto, como todos son impares, no va a poder haber paridad, solamente va a haber como decía en su momento, la ley no exige que sean necesariamente impares. Si dice que el mínimo de regidores tiene que ser 5, el máximo 15, y la excepción que Lima Metropolitana tiene 39. Las 3 son cifras impares, pero no dice que necesariamente todas los consejos municipales tengan que ser impares, con lo cual yo personalmente sí creo que podía haberse dado la posibilidad de tener en cierta medida, digamos, una posibilidad de exigir paridad en algunas circunscripciones al menos, ¿no? Al menos en las en las cuales no tengo 7, le coloco 8, no tengo 11, le coloco 12, no tengo 13, le coloco 14, por ejemplo. Podría haberse forzado un poco esa figura. Ahora, esta norma tiene una última frase que no sé
al menos el reglamento no queda del todo claro cómo se va a materializar, que dice: el criterio de paridad de alternancia de género debe verificarse también sobre el total de candidatos presentados por la acción política. Ya, pues si todas las listas son impares, ¿cómo verifico paridad? Ya, y si verifico sobre el total, y veo que no alcanzaron, se caen todas las listas a regidores, hago que, si la diferencia es de menos de uno, o sea, si es de uno, pasa, pero si es de más de uno, se van todas. Ya, ese criterio no está positivizado a nivel reglamentario, pero no recuerdo haberlo visto en el reglamento de listas. Sí lo he visto muy claro en el caso de paridad horizontal. No lo he visto tan clara en el caso de este último párrafo, ¿no? Se menciona el deber, no se menciona, no tengo tan claro la consecuencia jurídica de este punto. Queda claro si no cumplo la alternancia, que es la improcedencia de la lista en esa circunscripción, pero sobre el total de listas de regidores no la he visto. Si la ven, me pasan la voz. En el caso de la ley de reforma constitucional, como mencionábamos, antes solo teníamos la ley de impedimentos permanentes, ¿no? Y el artículo 33 de la Constitución, que establecía que mientras yo tenía una sentencia con calidad de cosa juzgada vigente, yo no podía ejercer ni mi derecho a elegir ni mi derecho a ser elegido, porque el artículo 33 se lo era la suspensión de ciudadanos. La 3717, y más bien hacía referencia a un impedimento permanente, es decir, luego de que cumplí el mandato, de que cumplí mi condena, por algunos delitos yo no iba a poder ser candidato jamás. Podría haber vuelto a votar, podría ser afiliado a una organización política, podría fundar mi organización política, pero no podía ser eso, ¿no? Esta ley fue sometida a control constitucional, el cual, por 4 votos, no llegó a los 5, propuso que se cree la inconstitucionalidad parcial en lo que se refiere a delitos contra la administración pública, no delitos constitucionalizados. Pero ya luego vino esta norma que dice: no, ¿sabes qué? Si tienes una sentencia condenatoria en primera instancia, por cualquier delito doloso, en consecuencia, no puede ser. Entonces, claro, acá te dice, podría ser entendido, bueno, en sentencia requerida en primera instancia. En algún momento dijo la duda: oye, yo alguna vez tuve una sentencia en primera instancia, pero la revocaron. ¿Eso me genera estar incurso en este impedimento o no? Porque las normas restrictivas de derechos se leen de manera restrictiva. En consecuencia, así como ocurrió con el 33, esta norma tendrá que ser entendida como que aplica en tanto y en cuanto la sentencia está vigente. Y puede ser revocada, eventualmente puede ser confirmada. Si es confirmada, ya pasaremos a otro supuesto de impedimento, pero acá es mientras esté vigente. Entonces, ¿qué pasará? Un poco justamente, ¿qué es lo que ocurre si es que yo recibo una sentencia en primera instancia, no que ya tuviera una sentencia en primera instancia, luego de que me escribieron? Bueno, en principio debían excluir. Oye, ¿qué pasa si tengo una cautelar? En el artículo 34 antes dice que no puedes. O sea, debieran. En el caso de financiamiento, no, bueno, ciertamente el financiamiento público y directo, por esta la 31046, que modificó la 3689, que a su vez había modificado todo el capítulo de financiamiento de elecciones políticas. Primero, que permite utilizar financiamiento público y directo para encuestas y elecciones internas. Se entiende que ahora, como ellos no van a realizar internas, por lo menos debiera estar pensado en financiamiento de campañas no internas. Adicionalmente a ello, se rebaja 100 el tema de las UITs por actividad. Bueno, no se rebaja, se coloca ahora más bien el parámetro no por año, sino por actividad proselitista, cuánto puede recaudar, que 100 UITs. Adicionalmente a ello, se establece el deber de informar a la OMPE sobre estas actividades proselitistas, se reduce el porcentaje mínimo para bancarizar de una UIT al 25% de una UIT, se mantiene ciertamente el comprobante de aportación, se coloca 50 UITs por aportante en caso de candidaturas distintas a la presidencial. Y acá hay un tema que no es menor, ¿no? Porque esta norma modificó también el artículo 34, que precisaba que las candidaturas que podían recibir financiamiento en regionales y municipales eran los alcaldes y los gobernadores regionales. No recuerdo si los vicegobernadores.
pero no los regidores y los consejeros regionales. Al haber eliminado esa especificación, a nivel legal al menos, o sea, formalmente hablando, puede decir, bueno, entonces un candidato a regidor también podrá recibir, puede ser que son las listas arriba bloqueadas. O más claro, en todo caso, el candidato a consejero regional, porque los consejeros regionales se eligen por provincia, a razón de uno por provincia, al menos en un plan de idea. Entonces, un tema que a mi juicio debiera ser corregido a nivel legislativo. También se alude al tema de la bancarización a partir del 25% de la UIT. En el caso del artículo 32, ciertamente se permite el acceso a las cuentas. Se establece que ciertamente las cuentas solamente están a cargo del tesorero, con lo cual el tesorero cumple un rol vital. En el caso de la verificación y control, el tema muy curioso, pero el 31357 supuestamente es una norma atemporal, digo, una norma coyuntural, pensada hacia RM 2022, pensada en el COI, pero sin embargo tiene una modificación con carácter permanente, ¿no? Y es que le otorga la competencia a la OMPE para supervisar el financiamiento en primarias. Ya, ¿cuáles son los topes? ¿Cómo se regulan las campañas? ¿Quién puede aportar? ¿A quiénes? Ni se regula. Seguirá a nivel reglamentario, a lo mejor sería muy peligroso, porque ahorita podría estar chocando con la postal sancionadora que tiene una reserva de ley. El tema del principio de legalidad es más menor. Pero bueno, volvamos al 34. Que es la que acá sí ya establece que una entrega tiene que darse durante la campaña electoral como control concurrente y otra terminada de. ¿Cuál es el problema? Que dice, desde la convocatoria de elecciones tiene que presentar ese informe, pero aquí viene una cuestión, que sí la he venido viendo en algunos informes. A la fecha de la convocatoria de elecciones, soy candidato, ¿no? A la fecha de las elecciones internas, en sentido estricto, o hasta la fecha que vence el plazo de elecciones internas, tengo la condición de candidato. Eso no sería indirectamente terminar, digamos, controlando internas sin una habilitación legal, digo nomás. Si es que la norma me dice que yo tengo que acreditar responsable de campaña 15 días después o 10 días después, desde que tuve mi inscripción definitiva, si me dice la norma que yo puedo abrir cuentas, o el responsable de campaña o yo, para recibir aportes, ¿desde cuándo lo abro? De la convocatoria de elecciones, cuando ni siquiera sé si voy a ser candidato. ¿Cómo puedo exigir una remisión de ingresos y gastos desde la convocatoria de elecciones cuando yo no tengo ni siquiera el estatus de candidato? En esas elecciones políticas, los candidatos son los responsables de campaña. Tendría que tener una bola de cristal para que a la fecha de sepa qué cosas aporta y qué no. O sea, alguien hace una pinta cuando yo ni siquiera tengo la condición de candidato, eso es aporte. Y si qué pasa si no me presento. ¿Qué presento? Tengo que enviarla, ¿no? Ahí hay algunos temitas, creo, por afinar también a nivel legal, ¿no? Y en el caso de las sanciones, ciertamente acaba de resaltar que se redujeron los parámetros de las sanciones. Las sanciones eran antes mucho más altas, pero igual terminan siendo materialmente incobrables. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿a qué le caes? Si la mayoría de partidos tiene locales alquilados, a las cuentas, a lo mucho. Y hay un tema también meritual. El tema de financiamiento público indirecto, ¿no? Claro, recordemos que ya había una reforma constitucional de diciembre de 2018 que prohibía que relaciones políticas puedan contratar directamente propaganda electoral o publicidad, bueno, propaganda política en radio y televisión. Eso va a tenerse que dar solo a través de financiamiento público indirecto, la franja. En caso de la conducta prohibida, bueno, materialmente se mantiene, se reafirma que justamente va a haber exclusión solo en caso de reincidencia o si es que yo entrego un bien que vale más de 2 UITs. ¿No? Ahora, lo que ciertamente acá sí se incide es que tiene que haber, si es que lo hace un tercero, tiene que quedar medianamente claro que esa dádiva se entrega por mandato del candidato y con recursos del candidato, no siquiera. Y entonces, bueno, en cierta medida tiene medianamente lógica porque al final de cuentas en sede administrativa, más allá que digamos el Jurado Especial ejerce función jurisdiccional, no hay autoridad mediática.
Sí, por relación de causalidad, es que, al final de cuentas, quien comete el hecho es sancionado. No necesariamente el hecho que yo me beneficie no quiere decir necesariamente que yo haya cometido el hecho. Entonces, tiene cierta lógica. En el tema de la declaración jurada de intereses, que a mi juicio me sigue generando ruido, esperemos que se siente en algún momento, y he jurado por la Contraloría en este tema, porque se ha creado la figura de la declaración jurada de intereses de carácter preventivo, y que tiene contenidos muy similares a la declaración jurada de hoja de vida que está en la ley de relaciones políticas, no en esta ley. La declaración jurada de hoja de vida, ¿por qué? Porque te van a regular experiencia laboral, te regula participación en acciones y participación. Entonces, te regulan participación en consejos directivos, oraciones políticas. Eso no es muy similar a lo que ya está en la declaración jurada de hoja de vida. Sí, ya está acá. ¿Cuál es el tema? Que esta declaración jurada de intereses de carácter preventivo, ¿qué le envías a la Contraloría? ¿Cuándo? La fecha que vence el plazo para escribir lista de candidatos. ¿Qué le envía el candidato? Ni siquiera el personero, el candidato. ¿Qué necesitas para ello? Un usuario y contraseña. ¿Quién te lo da? La Contraloría, porque eso solamente lo hace a través del sistema. ¿Y cómo la Contraloría va a saber que yo soy candidato? Ya, el jurado le va a tener que enviar a la Contraloría la relación. Ya. ¿Y cuándo le va a enviar? Cuando tenga que presentar la solicitud de inscripción. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo presento la solicitud de inscripción a las 11:59 del 14 de junio? Que es al mismo momento que vence el plazo para que yo presente esta declaración por el interés. ¿Cómo la hago? Ya infringí. Ya, y si infringo esta norma, ¿cuál es mi sanción? Según el reglamento, al menos de la Contraloría, quieren aplicar las del 47 y la 27885. Y que encima es infracción muy grave, porque te dice no presentado, pues está de manera tardía. 1 a 5 años de inhabilitación. Claro, si soy elegido, bacán, no me vas a sancionar. Pero si no soy elegido, tema no me presento. Ahora, en el caso de la afiliación, esta norma lo que hizo materialmente es uniformizar. Porque hay que ser sinceros, la 30998, más allá de que tuvo algunas referencias a las elecciones regionales y municipales, estuvo pensada en generales. Y la norma que reguló las candidaturas en las elecciones primarias, en al menos específicamente este precepto normativo, el 24A, pensaba en la fecha de convocatoria general. Dijo, no, ¿sabes qué? Es un año de afiliación a la fecha de convocatoria a cualquier elección de calendario fijo, generales, municipales, regionales, la que sea. ¿No? A todos lo mismo. Y viene la otra, que es la candidatura a designados. Antes era solamente designación para candidatos al Congreso. Ahora también era hasta el Consejo Regional y los consejos municipales. Hasta un 20% de esa lista podía ser designada directamente por el órgano que lo previera el partido. La otra cosa es que el Jurado Nacional de Elecciones, en victoria 31357, ha previsto que, o ha entendido, interpretado, dispuesto a nivel reglamentario, que no va a haber designación directa para estas elecciones regionales y municipales de 2022. Todos tendrán que ser elegidos en internas, quizás no necesariamente afiliados, pero elegidos en internas de todas maneras, más aún porque la hace por lista cerrada y bloqueada, todos. Entonces, el tema no es menor. Luego viene el tema de la norma sobre acoso político, que tampoco estuvo pensada ciertamente para las elecciones regionales y municipales de 2022. Esto trasciende ciertamente a este proceso electoral, donde fundamentalmente está pensado, digamos, bueno, lo dice la propia norma, justamente ciudadanos, personas jurídicas, ojo, personas jurídicas, un tema no menos, que de forma directa o a través de terceros, perturba, utiliza, impide, limita, anula, obstaculiza el ejercicio de dicha acción política de las actividades de carácter político del afiliado directivo. No dice candidato. Oye, entonces, ¿cómo me está diciendo que esto va a ser aplicable a la CRM 2022 si no dice candidato? Sí, pero recordemos que los candidatos alcaldes, para las candidatas alcaldesas y gobernadores regionales, sí necesariamente tienen que ser afiliadas. Ahí se la aplicará. Esta no. Si alguien las acosa, puedan ser pasibles de esta sanción. Tema no menor también que el artículo 394, había que recordarlo, que está en el título de la ley de delitos electorales. De delitos electorales. Una persona jurídica podría cometer un delito electoral. Tema no. Ahora, si fuera administrativo, se puede cometer a través de terceros una infracción administrativa. Lo dejamos. Ahora pasemos a las normas legales temporales para no agobiarlo mucho, porque creo que ya se me está pasando la hora. No quiero tampoco abusar mucho de su confianza. Así, me faltan
Bueno, la primera, que ciertamente es la del horario de votación, ¿no? La 31357. La regla es que, bueno, sea de 8 a 4. Y para las elecciones generales se le fue la mano, de 7 a 7. Ahora va a ser de 7 a 5. Al menos 2 horitas más, una antes y una después. La otra, que amplía las dispensas, no solamente para ser miembro, bueno, la justificación para ser miembro de mesa, sino también para votar. Y yo sí creo que acá se tuvo que hacer la distinción. Porque las mujeres, claro, bueno, las personas que están en población de riesgo, las mujeres embarazadas y las personas con hijos de hasta 2 años, no solamente están eximidas de ser miembros de mesa, sino incluso de ir a votar. Entonces, bueno, pero como decía cuando se veía este tema, no es lo mismo una persona con 1, 2, 3 meses de gestación con una persona de 7, 8, 9, o a puertas de 9. No es lo mismo tomarte un ratito para ir a votar y regresas, a tomarte toda una jornada laboral. Entonces, no es lo mismo tener un hijo y no hacerte cargo de él, a tener un hijo o una hija, y a propósito de que tienes uno, o te acuerdas que tienes uno, pero nunca te haces cargo de él, si se te pasó ir a votar, bueno, te dispensaste, te justifico. Con lo cual vamos a ver cuál es la incidencia de ello en el ausentismo electoral, más allá de que ahora tengamos vacunas y demás. Tema número, porque recordamos que si no va la mitad, por lo menos la mitad de gente a votar en las municipales, vamos a tener una causal de nulidad por ausentismo, y vamos a tener elecciones municipales complementarias el domingo de julio del próximo año. Así que el tema tampoco no es menor. La otra es ciertamente que se dispone que RENIEC remita, incluso con posterioridad a la aprobación del padrón, mensualmente, ¿no?, a la OMPE la relación de fallecidos. Acá, entonces, el tema de a fin de adoptar las medidas necesarias de acuerdo con su competencia. ¿Qué medidas necesarias? Tachar la lista padrón. Verificar que al momento de conformar la mesa un muerto no termine integrando la mesa de sufragio. Y cuál sería en principio esa finalidad y dónde se daría el filtro. O hasta cuándo se podría hacer el filtro. Hasta el momento en que se elaboró la relación, bueno, en materia electoral, hasta el mismo día de la elección, de tal manera que la OMP va a remitir la última información que le envía RENIEC para que sea a su vez comunicada a los miembros de cada mesa, de tal manera que pueda, bueno, con lo cual implicaría distribuir esta relación entre todas las mesas, de tal manera que se pueda tachar, por decirlo de alguna manera, a aquellas personas que han fallecido para evitar los votantes voluntarios, a la suplantación de votos, o eventualmente algunas alteraciones entre total de ciudadanos que votaron, total de electores hábiles, o total de votos emitidos, ¿no?, que suele haber estas divergencias que suelen haber entre el acta de sufragio y el acta de escrutinio. En aras de la transparencia, totalmente de acuerdo. Ahora, el tema ciertamente me sigue generando ruido sobre cómo al final de cuentas se va a terminar materializando esta disposición, o hasta cuándo, en todo caso. La otra es el incentivo. Esto no estaba específicamente en la norma 31038 de la CERAG 2021, que es de 2.5% de la OIT a los que integren la miembros de sufragio, pero no los que sean sorteados, sino los que efectivamente cumplan sus labores como miembros de mesa de CDI. Y acá está justamente el tema de la regla temporal que comentábamos, los partidos políticos y movimientos regionales o alianzas electorales que deseen presentar listas de candidatos en las elecciones regionales y municipales tendrán que haber solicitado su inscripción hasta la fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria, o sea, hasta el 5 de enero, y contar con inscripción vigente como máximo a la fecha de vencimiento del plazo para presentar su inscripción en fórmula su lista de candidatos, es decir, hasta el 14 de julio. A mi juicio, dentro de todo, es una corrección importante con relación a la 31038, porque la 31038 te decía que pueden participar los partidos que logren inscribirse a la fecha de inicio de presentación de candidaturas. ¿Sí? Bueno, primero no decía si eran candidaturas internas o candidaturas definitivas, y segundo, la ley no regula una fecha de inicio, regula una fecha de término. Entonces me parece bien dentro de todo el cambio de parámetros. En este tema, ciertamente, se repite la 31038, donde se le da la gestión al
a la OMPE, se le da la labor del filtrado, de la elaboración de los padrones a RENIEC, y la solución de controversias y la aprobación del cronograma y la fiscalización al jurado. Bueno, fiscalización la tenía por mandato constitucional, con lo cual es redundante. Solución de controversias también, ahí viene, el tema viene porque lo curioso es que eh, cuando el jurado reglamenta este tema, al final de cuentas termina diciendo, ¿sabes qué? Yo solo voy a ver nulidades y cuantitativas. El tema de afiliación expresamente dice, yo no veo el tema de afiliación. ¿Por qué? Porque el argumento es, yo lo voy a ver cuando presente la solicitud de listas de candidatos definitivas o cuando me traigas una tacha. Por ahora no la veo. Entonces, con lo cual, a mi juicio, debe ser sincerado y haberse dicho, ¿sabes qué? El jurado solo fiscaliza estas ideas para evitarnos mayor explicación. En el numeral 2, se precisa, a diferencia del 31038, que las listas tienen que ser por listas, bueno, que las candidaturas se presentan por listas cerradas y bloqueadas. Acá digo se precisa porque en las 31038, corrigió para la CG 2021, se decía que la relación política definía las candidaturas, la forma de presentación de candidaturas, lo cual a mi juicio podía haber permitido la posibilidad, bueno, podía haber permitido que se define entre candidaturas individuales, listas abiertas, listas cerradas, para lo cual a nivel reglamentario la OMP terminó colocándolo de manera cerrada por listas. No se preocupen, ahorita acabo, no hay problema, y acabo. Ya me dieron la alerta. Y bueno, también se menciona, hay otro cambio, ¿no? Porque en esa norma se decía expresamente que las candidaturas se presentaban ante la organización política, ahora se decía, las candidaturas se presentan ante el jurado. Yo podía haber dado la interpretación de que, ya, el jurado va a calificar las candidaturas. El jurado interpretó fue no. Yo recibo las candidaturas definitivas y después se las paso al OMP. Yo no califico candidato. Un poco la interpretación que le dio a este precepto normativo el JN. El calendario electoral lo fija el jurado, las internas, y ya que hemos visto, porque ya no hay primarias, esta es la norma de plazo de las primarias. Se precisa que efectivamente solo los candidatos a gobernadores regionales, vicegobernadores y alcaldes son los que tienen que haber estado afiliados, haber presentado su solicitud de afiliación ante el ROP, no ante el partido, el 5 de enero, con lo cual los candidatos a consejeros regionales y regionales no tienen que estar afiliados, algo que el estatuto sí lo. El estatuto a su vez puede incrementar ese umbral. Puede decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero que sea una antigüedad de afiliación mucho mayor, 3 años, 1 año, 5 años, depende del partido. Las modalidades por las que puede optar, bueno, por las que ha podido optar, porque ya la convocatoria ya se dio, era un militante un voto o delegados. Por lo que tengo entendido, la mayoría opta por delegados. No hay nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. El 7, a mi juicio, fue lo que generaba un poco la duda junto con el encabezado. En las elecciones internas, las acciones políticas para elegir a los candidatos de elecciones municipales y regionales en el año 2022, podía haberse entendido como los candidatos que eran pasibles de ser elegidos en su momento por primarias, es decir, los candidatos a alcaldes y gobernadores. Pero el jurado entendió, no, son todos. Y en ese contexto, como son todos, interpretó que se señalaba que en las elecciones internas se eligen de manera obligatoria los candidatos titulares y de forma facultativa los asistentes. Y estos últimos se consideran entre los candidatos que ocupan las posiciones anteriores para completar la lista. Con relación a este tema, yo no sé en qué medida, si la norma no dice todas las candidaturas, en principio, dice los candidatos ciegas, como ocurría con la 31038, que no excluyó la designación directa, esta vez sí el jurado termina interpretando, a la luz de un precepto normativo similar, que no cabe designación. Dijo, no, acá te dice candidatos titulares, de manera facultativa, y para completar la lista, por cosas no hay designación. Personalmente dije, pues interpretación, pues la respeto. Y acá ya no es un tema menor, porque si el jurado te dice que no cabe designación directa, tú solo eliges, tú solo prevés que se elija una lista cerrada y bloqueada, solo con titulares, y no prevés accesorios, y Dios no quiera, uno de esos candidatos fallece, o ya no quiere participar, o lo sentencia, ya no vas a poder presentar lista en esa circunscripción. Porque, lamentablemente, la norma impide que puedas presentarme listas incompletas, listas definitivas incompletas.
Había un tema que generaba dudas porque el acuerdo del 24 que se publicó el 26 de noviembre establecía que también podían ser candidatos accesorios para eventual reemplazo aquellos candidatos integrantes de una lista que perdió. Claro, eso ya era era abiertamente contra ley, porque eso no estaba en el numeral 7. Y a eso, eso se precisó en la ley de inscripción de listas y en la ley de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Dijeron, no, ¿sabe qué? Sí, efectivamente, el numeral 7 es claro, y no contemplaron como posibilidad de ser un accesitario actual reemplazo a alguien que perdió la lista. No hay. Tienes que estar en la lista que ganó, sí o sí, como accesitario. Si no, no entra. Así que a este segundo puesto, bueno, no entra. Bueno, luego viene ciertamente el tema de la 9, que se reitera, lo que está en la 31038, que establecía, mira, por si acaso, si tú omites información que está en una base de datos de un registro público, no excluyes al candidato. En ese contexto, haz la anotación marginal. Mejor me parece razonable. Es más, yo no sé por qué esta norma no está como una norma con vocación de permanencia, sino que ha estado en dos disposiciones transitorias para procesos específicos, cuando en realidad si tenemos interoperabilidad, al menos un plano ideal con el decreto legislativo 1246, de fines de 2016, inicio de 2017, ya debiera ser un mandato atemporal. Pero bueno, ahí está. Entonces, con lo cual, si omites consignar una información relacionada a un bien que está en registros públicos, ya no pasa nada, no te van a excluir. Es más, ya a nivel reglamentario el jurado ha dicho, no, yo lo completo. Más bien, ya no me vas a poder modificar esa información. Llena lo que no puedas, llena lo que no esté en un registro público. Lo que tengo en un registro público lo lleno. Me parece una salida saludable la que ha dado a nivel reglamentario. Bueno, acá estaba lo que siempre me genera risa, porque ya ocurrió con la 31038, que era una obligación, que no era obligación. Bueno, si ya tienes unas autoridades partidarias con mandato vencido, tenías que haberlas elegido hasta el 31 de diciembre. Si no la eliges, no pasa nada, se extiende el mandato. Entonces, ¿para qué pones un mandato en el primer párrafo? Si en el segundo párrafo dice, ya, bueno, si no logras elegir, no pasa nada, sigue adelante. Es un incentivar, no hagas nada. Bueno, acá ciertamente una de las normas polémicas, que era que permitía que si tú no pagabas la multa por financiamiento, por infringir alguna norma de financiamiento, no pasa nada, pues materialmente modificar lo que te dé la gana. Renuncia directiva, nombramiento directivo, domicilio legal, estatutos, reglamentos, nuevos comités, todo, casi todo. Creo que casi lo único que no podías cambiar, casi, sería símbolo. Símbolo, ¿no? Pero casi todo lo demás, pues, materialmente cambiarlo sin importar que no haya multa. Digo, sin importar que no pagues la multa. Bueno, y acá venía un poco justamente lo que les comentaba, la redacción un poco curiosa que tiene la norma. Porque dice, para las sesiones municipales no puede ser hemos elegido como candidatos a gobernadores regionales y vicegobernadores los que, salvo que hubieran renunciado hasta el 31 de diciembre, o que cuenten con autorización del partido. No es que yo no puedo tener autorización del partido para ser alcalde, para ser candidato a alcalde, vicegobernador o gobernador. Tengo que estar afiliado. La autorización es algo que podrá ser aplicable respecto a un candidato a consejero regional o regidor, no de un candidato a gobernador regional o vicegobernador regional. Porque la exigencia es la afiliación. Lo dice tu propia norma transitoria y lo dice la norma temporal. Entonces, creo que estas son dos normas en uno, como debe entenderse y como también lo ha entendido el Jurado Nacional. Ahora, las disposiciones complementarias, bueno, justamente lo que comentábamos sobre la creación fuera de hoja de vida, que es precisamente la que señala el jurado autocompleto. No se preocupen, muchachos. La verificación del cumplimiento de las elecciones internas. Dice, bueno, ¿sabes qué? Las elecciones internas no son, digamos, la etapa para verificar el cumplimiento de los requisitos de candidatos. Lo que comentábamos también, la legitimidad para presentar candidaturas articuladas en elecciones internas es del presidente del órgano electoral central. Y si no lo tengo escrito, o si no tengo en ese momento, o si no se opera el reemplazo, digamos, más o menos, o si me la deniegan, ¿quién apela? ¿El presidente, el personero? ¿Quién? Bueno, en el caso de las elecciones internas, bueno, se menciona igual lo mismo. Estoy con 10 minutos ya volando, acá se refiere justamente que el plazo para presentar candidaturas en internas, al igual como ocurre con candidaturas definitivas, vence el
a las 11:59 de la noche. Y que es virtual, ciertamente. Por lo cual no va a haber caravanas ni para esta etapa, ni para las elecciones, ni para el 14 de junio, porque también va a ser virtual. Tan virtual va a ser que la declaración jurada de hoja de vida la va a firmar el personero legal. Y el candidato lo que va a firmar es una declaración jurada que da fe de que lo que está en esa declaración jurada de hoja de vida, a su vez, es fiel reflejo de lo que él cree, se hace responsable de eso que está firmando el personero legal. Bueno, en el caso de la paridad horizontal, justamente lo que se menciona, se da la posibilidad de manera excepcional, pese a que estamos hablando de una lista cerrada y bloqueada, no puede alterar el orden, de que si lamentablemente, producto de las elecciones internas, no logro tener paridad horizontal, yo partido político para fórmulas de gobernador regional, candidaturas a gobernadores regionales, puedo invertir el orden. ¿Dónde? Lo define el partido. Oye, pero la lista se arriba bloqueada, el mismo jurado lo dice, sí, bueno, pero el jurado lo permite. Otra norma reglamentaria, bueno, en el tema de las consejerías, que ya lo comentábamos, regidurías, propaganda electoral, el reglamento de las audiencias públicas, las autoridades electorales que contemplan la misma regla de la 25/10/2010, que el tema no es nada nuevo bajo el sol. En el caso justamente del reglamento de inscripción de fórmulas de candidatos, donde justamente se dice en las elecciones regionales, para ser más preciso, que si no, un partido político no cumple la paridad horizontal, se bajan todas las fórmulas. Ojo, solo las fórmulas. Las listas de candidatos a consejeros regionales se mantienen. Salvo que ese supuesto, evidentemente, en una circunstancia en concreto, no cumplan con la alternancia. Ahí sí, evidentemente, se cree. Y el reglamento de datos observadas, bueno, circunstancias electorales especiales, que son las de siempre. Las otras normas reglamentarias, un poco las que comentábamos, el tema del reglamento de declaraciones juradas de intereses, iba a colocar la directiva relacionada a la fiscalización de declaraciones juradas de hoja de vida, pero lamentablemente no tiene digamos, un acápite específico para la fiscalización de declaración jurada de intereses preventivos. Por eso no la he incluido. Bueno, el reglamento de elecciones internas, que también está publicada y es a la que justamente se ha remitido la OMPE el día de hoy, bueno, en estos días, para recordarle a los partidos que se convocaron el 22, tienen que informarles a ellos hasta hoy día. Incluso han ampliado el horario de mesa de partes virtual para que puedan recibirlo. ¿Cuál es la consecuencia si no la comunican? Todos sabemos. Y bueno, el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios, que tanta polémica también ha generado, que también es una norma temporal. Eso, digamos, sería a grandes rasgos. Me disculpo por haberme excedido casi 15 minutos y encantado de poder, digamos, Claro. haber interactuado con ustedes. Gracias, doctor. Ahora, si me permite, voy a leer algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es el cronograma de elecciones internas de los partidos políticos y movimientos regionales? Y asimismo, ¿es obligatoria la participación de la OMPE y el jurado en estas internas? Ya, bueno, en el caso del cronograma es un poco lo que veíamos hace un momento. Digamos, los grandes hitos que podríamos tener es que la convocatoria debe haberse llevado entre el 15 y el 22 de enero. El plazo para presentar candidatos a internas, que eso va a estar a cargo del presidente del órgano electoral central, vence el 9 de abril. Que la elección, si es interna, si es por la modalidad de un militante un voto, va a ser el 15 de mayo. Si es por delegado, va a ser el 22 de mayo. Vence el plazo para presentar o para proclamar los resultados el 7 de julio. Eso serían, digamos, los grandes hitos que habría en las elecciones internas. Ahora, si van a participar la OMPE y el jurado, sí, el jurado fiscaliza como si el reglamento, porque es un mandato constitucional. La crear reglamento y la 31357 es absolutamente redundante desde nuestro punto de vista. Que no haya habido, digamos, una mayor visibilidad en esa actuación es otra cosa, pero la competencia la tiene. Que la OMPE lo organiza, sí, bueno, al final de cuentas ellos son los que lo van a gestionar. René está colaborando con el padrón electoral. Es casi como una especie de entrenamiento para las primarias, a nivel de la organización del sistema electoral. Aunque claro, no es lo mismo tener un padrón de menos de 2 millones de personas a un padrón de casi 30 millones de personas. Pero, digamos, eso sería a grandes rasgos lo que habría que comentar. El tema, ciertamente, de solución de controversias, coincido plenamente en que debiera afinarse un poco más. Ya no queda tiempo a nivel del jurado, claro está, pero sí creo que con miras
a una reformulación de la regulación de elecciones primarias, sí debiera analizarse cuál va a ser la competencia del jurado en esta etapa. Porque claro, yo comprendo válidamente la posición del jurado de ser renuente en meterse a resolver controversias en esta etapa, porque pueden ser las mismas controversias que vea cuando califique la solicitud de lista de candidatos definitiva, por lo cual habría duplicidad. Pero si te están otorgando la competencia para resolver controversias a nivel legal, específicamente, e incluso específicamente en internas, algo más creo pudo haberse previsto. Gracias. Aquí tengo otra pregunta. ¿Los docentes van a seguir siendo exonerados de presentar licencia para postular alcalde? Bueno, cualquier cargo de elección municipal, siempre y cuando ejerzan efectivamente función docente. Ahí el tema viene, asumo que va por el hecho sumamente interesante de esto que nos ha generado la pandemia, de que ahora lo puedo hacer de manera virtual. La norma ciertamente no se ha actualizado, y en tanto que la norma no se ha actualizado, si yo ejerzo la función docente y no ejerzo una función administrativa, sí, con la licencia, sí voy a poder participar. Okay. Sin pedir licencia, para ser preciso. Si ejerzo función docente, no necesito. Gracias, doctor. ¿La alternancia y paridad inicia desde la cabeza de alcalde y gobernador o desde el regidor o consejero 1? Ya, a ver. En el caso de regionales, habría que recordar que una cosa es la fórmula de gobernador y vicegobernador regional y otra cosa es la lista de candidatos a consejeros regionales, titulares y accesitarios. En ese orden de ideas, recordemos que vamos a tener alternancia y paridad en fórmula de gobernador y vicegobernador, que es PAN, y alternancia, y en algunos casos también paridad, en la lista de consejeros regionales, tanto titulares como accesitarios, y efectivamente arranca desde la cabeza. Ahí el tema es un tema singular, porque claro, va a haber algunos lugares en los cuales yo tenga 1, 1, 1, 1. Entonces ahí cómo hago paridad. Ahí ya sería más discreción del partido. En aquellos lugares en los cuales una provincia tiene 2 consejeros es fácil, que ella arranca del primer lugar de la provincia. Pero en aquellos lugares en los cuales solo tengo 1, ahí es donde eventualmente podría haber la complicación. En el caso de las municipales, efectivamente, la norma establece que la alternancia, ahí sí solo alternancia, por la paridad, rige desde el candidato o candidata a primera región. Ok. ¿Puede un ciudadano tachar a un precandidato que haya regalado canastas por Navidad en el mes de diciembre con el símbolo del partido? ¿Esta procedería teniendo en cuenta que se efectuó antes de la convocatoria a las elecciones regionales y municipales 2022, o sea, el 4 de enero? No. Y es más, no hay cosas, como comentaba hace un momento en el caso de financiamiento. O sea, la sanción sería la multa y la reincidencia sería la exclusión. ¿De qué lo excluyo si ni siquiera es candidato? Okay. Y bueno, aquí le leo una última pregunta, doctor. ¿Mm? ¿Los candidatos a regidores tienen que estar debidamente inscritos en la organización política? ¿Con cuánto tiempo de anticipación es necesario estar inscrito? ¿Se sigue respetando la cuota de invitados por lista a alcaldía? ¿Participan invitados en la lista de regidores? ¿Hay alguna cuota? Ya, ahí yo sí me voy a morir en mi ley en distinguir en que una cosa es el designado y otra cosa es el invitado. Y eso incluso está claramente diseñado en la 24B de la LOM. No, una persona puede ser designada sea que nos encontremos ante un afiliado o un no afiliado, comenzando por él. ¿Qué es el designado? El puesto a D por el partido, el no elegido. El invitado es el no afiliado, y el no afiliado puede ser elegido o designado, en principio. Entonces, cuando se alude a la cuota, entiendo que está pensada en el 20% del 24B, que está pensando quizás en la cuota libre designación, no de libre invitación. Entonces, en ese orden de ideas, claro, para el jurado, ¿va a haber designación directa? No, no va a haber. Todos tienen que ser elegidos. Ahora, ¿todos los elegidos van a tener que ser necesariamente afiliados? No. Podrá haber candidatos que no sean afiliados. Eso va a depender de cada organización política. Si el estatuto de una organización política, sea movimiento regional o partido político, exige afiliación para ser candidato a cualquier cargo público representativo, ese candidato regidor tendrá que ser afiliado y no habrá la posibilidad de invitados. Si es que el estatuto de un partido político o movimiento regional
no exige afiliación, yo puedo tener una lista de regidores completamente integrada por no afiliados. ¿Qué es lo que sí va a necesitar? Pasar por esa elección interna, que podrá ser el 15 de mayo si es un militante un voto, o el 22 de mayo si es por delegado. Entonces, ahora, ¿hay una cuota de designación directa o una cuota de invitados para alcaldes? No, el alcalde no puede ser ni designado, o sea, no puede ser ni puesto a dedo, ni puede ser un no afiliado. Ese sí, necesariamente tiene que estar afiliado. ¿Desde cuándo? Su ficha de afiliación tiene que haber ingresado al ROC al 5 de enero. Si no ingresó al ROC al 5 de enero, podrá votar en esa elección primaria quizás. Quizás, digo quizás. Pero no podrá ser candidato. Ok, doctor, muchas gracias. A ustedes. Ya con esta pregunta ya absuelta, damos por finalizada esta sesión. Les agradecemos a todos los participantes y nos vemos el próximo martes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias con todas y todos y ya nos estamos viendo una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.